Capítulo 16, Evangelio según San Juan. Bien, Humberto me dejó en un verso un poco complejo, ¿cierto? Es el verso 15, pero yo voy a retomar desde el 12, porque seguramente si yo volviese a predicar el capítulo 16 hoy, desde el 1, tendría otras cosas que decir. Y si Humberto lo hiciera nuevamente de hoy en 8, tendría otras cosas que decir del mismo pasaje. Entonces vamos a retomar desde el 12 porque si no perdemos la idea. ¿Listo? Vamos a ir del 12 al 15 y si el tiempo nos lo permite, avanzaremos unos textos más. Y si no, por lo menos llegaremos al 15. ¿De acuerdo? Dice la Escritura así: aún tengo muchas cosas que deciros, pero aún no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará lo que oyere y os lo hará saber, y hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Señor, una vez más, gracias por esta bendita palabra. Es tu voluntad revelada. Es lo que quisiste que nosotros conociéramos. Los plasmaste a través de la inspiración del Espíritu Santo en esos santos hombres que escribieron la Escritura. Gracias por usar ese recurso para con nosotros. Como aprendíamos el jueves, es tu condescendencia que te humillaste a mirar en los cielos y en la tierra, y al ver nuestra condición decidiste dejarnos por escrito tu voluntad, lo que tú querías que nosotros hiciéramos, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, por qué hacerlo, y nos enfrentamos esta mañana a ello, y te pedimos que nos ayudes, que nuestras mentes estén frescas, que la iluminación de tu Espíritu esfuerce nuestro corazón, que sea grabado tu mandamiento en nosotros, tal como lo dice tu palabra. Tú escribirías tus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón, y nos serás por Dios y nosotros te seremos por pueblo. Señor, esa es la garantía del pacto nuevo que hiciste en Cristo Jesús, nuestro amado Señor. Y por eso, confiando en eso, nos acercamos a la Escritura y te pedimos que nos ayudes a usarla como el recurso de fe, de conducta, que nos dejemos guiar por ella, que nos dejemos alumbrar por ella, Señor. Y aun cuando hayan cosas complicadas por la naturaleza pecadora y humana en nosotros, podamos someternos a la verdad de tu mandamiento. Da claridad a aquellos que no la tienen, Señor, y ayúdanos a crecer en la verdad de la Escritura para la gloria de tu nombre. Amén. Muy bien, hemos dicho entonces que hay algo espectacular en el capítulo 16 y es la venida del Espíritu Santo y las garantías que el Señor nos da como ayuda, como el vicario de Dios, representante de Él sobre esta tierra. ¿Sí? De que tenemos que estar muy atentos a lo que Él diga, ¿de acuerdo? Y cómo Él lo dice, dónde lo dice y de qué manera lo dice. Y también compartimos algo, o Edgar compartió algo con nosotros, y es el hecho de no dejarnos manipular con ciertas situaciones esotéricas y más bien un poco inclinadas a la hechicería y a nuestros propios agüeros con respecto al Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Sí, no sé si ustedes recuerdan que alguna vez tocamos este tema y que había una señora que estaba por ahí a la hora del desayuno fritando sus huevos y vino el Espíritu Santo y la tocó, y entonces dijo ella: la manera de recibir el Espíritu Santo es levántese con mucha disposición, frite huevos, que ahí viene el Espíritu Santo y los toca. Eso no tiene nada que ver, ¿de acuerdo? La mayor dirección que tiene Dios para con nosotros es la venida y gloriosa del Espíritu Santo que hoy reposa sobre nosotros. Y también dijimos que es la unción que permanece sobre cada una de nuestras vidas, de tal manera que hoy, aún en detrimento de la doctrina perteneciente al glorioso Espíritu Santo de Dios, hemos hecho unos descalabros impresionantes que tenemos que volvernos a sintonizar. Bueno, el Señor Jesús, advirtiendo a sus discípulos en algo que también hemos dicho ya, y es que en su despedida final, ¿sí?, cuando ya se acerca el momento de decirles adiós, me tengo que ir, voy a morir, pues Jesús se toma un tiempo bien especial con el círculo más íntimo y hace dos cosas. Una, sus palabras son
de una manera muy tierna y una expresión gloriosa. Ustedes lo han ido viendo desde el capítulo 13, 14, 15, 16 y 17 lo veremos también, cómo el Señor con mucha ternura enfrenta a sus discípulos y les da unas cosas que ellos todavía no habían comprendido muy bien. Se las habla y se las narra, se las cuenta. Bien, pero también como su ejemplo, con su ejemplo hace cosas que los discípulos los desconcierta un poco, pero que el Señor los confronta con eso y están ahí en esa verdad. Bien, cuando llega aquí entonces dice, aún tengo muchas cosas que decirles. Todavía no había hablado y no les había dicho lo suficiente, ¿verdad? Cuando uno sale de casa, los papás que salen de casa, que les gusta hacer recomendaciones a sus hijos, levanten la mano. ¿Es que les gusta hacer recomendaciones a sus hijos? Y van en la puerta y todavía ¿qué? Y todavía se devuelvan. Papito, no le olvide tal cosa. Y tal, y no deje quemar el arroz. Y ya. Pues el Señor Jesús, igual en el amor que tenía por sus discípulos, está confrontando todas estas cosas y está haciendo todas esas advertencias. Pero Él les hace también una y les dice, tengo muchas cosas que decirles ahora, pero ustedes no las pueden sobrellevar. Todavía no había como la capacidad, como la comprensión, como ese entendimiento que ellos pudieran tener, ¿no? Verso 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Aquí encontramos algo que nosotros ya vimos, pero que algunos hermanos no vieron con nosotros. Y fue que vimos bibliología ya hace un rato, tal vez como año y medio, ¿cierto? Vimos bibliología y vimos todo lo que tiene que ver con referente a la inspiración de la Escritura. ¿De acuerdo? Y entonces para los que no vieron vamos a retomar algunos punticos así rápidos y vamos a correr un poco en eso. La inspiración de la Escritura a través del Espíritu Santo. Tendríamos que recordar un texto que ustedes saben de memoria, 2 de Pedro 1:21. ¿Quién lo recuerda? ¿Quién lo recuerda? Bueno, ¿quién lo busca entonces si no lo recuerda? 1 de Pedro 1:21. Tendríamos que recordar ese texto. Ya lo tienes, Andrés, dale. Muy bien, nunca esta profecía, esta verdad de la Escritura fue traída por la voluntad de los hombres, sino que los hombres de Dios fueron inspirados. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Y luego, si seguimos ahí, dice, esa antorcha, o más atrás, esa antorcha que alumbra en lugar oscuro, a la cual hacéis bien en estar atentos. Nosotros debemos estar atentos a esa verdad de la Escritura, ¿sí? Así de que hay varias cosas que estudiamos cuando vimos la inspiración y se las voy a recordar esta mañana. La Biblia es inefable. ¿Qué es eso? Que no tiene falla. La Biblia es inefable. No tiene una falla. Es perfectamente lo que Dios quiso revelar, lo reveló en la Escritura, y nosotros deberíamos buscar en la Escritura lo que está ahí. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús dijo, cuando venga el Espíritu Santo, Él los va a guiar a toda la verdad, porque es el Espíritu de verdad. Ya vimos ese término ahí, ¿verdad? El Espíritu de verdad, de veracidad. Podemos confiar en eso, podemos estar tan seguros de ello, ¿de acuerdo? Luego dice, Él los guiará a toda la verdad. Y hay una redundancia en lo que el Señor Jesús quiere que los discípulos comprendan y que nosotros entendamos: la confiabilidad de la palabra. También la Escritura es inerrable. ¿Recuerdan ese término? ¿Ese término? Sin error, no tiene errores. Ella no falla en su eficacia, pero tampoco tiene un error. No hay errores en la Escritura. ¿De acuerdo? Recordemos entonces que cuando la Escritura fue inspirada en el texto original, es sin errores. Quizá nosotros a raíz de los años, y eso también lo vimos, notamos algunas diferencias en las traducciones y cómo algunas palabras se filtraron y algunas pequeñas cosas se cambiaron. Es que tenemos que tener cuidado con eso. Pero dijimos que el 98% de la Escritura es perfectamente fiel, y que las diferencias que hay, que es de apenas de un 2%, son en cuestiones que no tienen que ver con doctrinas fuertes. No tienen que ver nada con una doctrina que digamos, nos va a cambiar la percepción de cristianos. No, porque son errores de concepción, ¿de acuerdo? Y no de una manera diferente. Y no por la inspiración del Espíritu Santo, sino por la traducción.
¿De acuerdo? Vimos también a todos los escribas y cómo cuidaban la escritura. Eso también lo recordamos, ¿no? Muy bien. La escritura es autoritativa. Eso también lo vimos. Yo sé que hay algunos hermanos que para ustedes son nuevos los términos, ¿verdad? ¿Sí? Pero se los repetimos: inefable, sin falla, inerrable, sin error, autoritativa, que ella es la que marca nuestra conducta y nuestra forma en que hacemos las cosas. Hoy vamos a hacer algo que no hemos tenido como experiencia y que personalmente en mi vida, aunque tengo 30 años de ser cristiano, nunca lo había visto, nunca lo he hecho, pero lo he aprendido de la Escritura y lo vamos a hacer hoy. Y es que quien debe elegir a sus pastores es la iglesia. Es autoritativa la Escritura. Por eso te dejé en Creta, para que corrigieras lo deficiente y para que colocases, ¿qué? Ancianos. Y luego uno ve cómo tenían que ser electos. ¿Cómo se eligieron a los diáconos? En el libro de los Hechos. ¿Lo recuerdan cómo se eligieron? Escoged entre vosotros, hermanos, varones de buen testimonio, que llenen los requisitos. ¿Y qué? Y elíjanlos. ¿Quién debe elegir a sus pastores? La iglesia. Pero hoy no pasa eso. Entonces, nuestra norma autoritativa es la Escritura, y lo que dice el texto es que Él nos guiaría a toda la verdad, hablaría lo que escucharía, no hablaría por su propia cuenta, sino que nos haría saber lo que nos corresponde. Así de que la Biblia es autoritativa. También aprendimos que la Biblia era suficiente. Estoy haciendo un repasito para adentrarme en lo que quiero llegar. La Biblia es suficiente. ¿Qué quiere decir el término suficiente? Que no necesitamos de nuevas revelaciones, que la Biblia está completa y que ya esas nuevas revelaciones lo que han traído es un descalabro en la doctrina y en el evangelio. Ay, a mí se me mostró tal cosa, y comenzamos a hacer cosas que nos hemos ido. Hemos hablado de una de ellas. El señor Charles Finney, quien fue un evangelista al que le damos gracias a Dios por colocarlo ahí, se inventó que si alguien decía y hacía una oración, un confesional, ya estaba listo para ir al cielo. Eso se ha comprobado a través de toda la historia que no es una verdad. Ahora, ¿que debemos confesar a Cristo? Claro que sí, debemos confesar a Cristo, por supuesto que sí. Pero tenemos que ir un poco más allá. Y es que se generen convicciones en el corazón y que se dé fruto. Porque no todo el que me dice, bueno, es clara la Escritura, pero sin embargo decimos, no, ya tú lo declaras como tu Señor y ya, se acabó. Pero sí hay que confesarlo con nuestra boca, pero el texto en Hechos dice que lo confesamos con nuestra boca y creemos con el corazón. O sea que hay que acompañar las cosas. No podemos quedarnos como hasta la mitad. Bien, entonces dijimos que también es suficiente, así de que no tenemos el término hoy para decir que hay nuevas revelaciones o que nos faltó escribir aquello o que el texto dice otra cosa que no dice. Porque en eso sí hemos caído con mayor frecuencia todavía. Es que a mí me parece que dice tal cosa. Y tenemos que recordar que la Biblia tiene una sola interpretación. Una sola. No hay diferentes interpretaciones. Podemos aplicarla de muchísimas maneras, pero hay una sola interpretación. Y lo que está diciendo ahí el Señor Jesús es que el Espíritu de verdad vendrá. Él nos llevará toda la verdad. Y no hablará por su propia cuenta, sino que hablará lo que Él escuchare y nos lo hará saber y hará saber las cosas que habrán de venir. Y eso pasó literalmente en la vida de los que fueron inspirados. Pedro, Pablo, Juan, Judas, Santiago, todos fueron inspirados y ellos nos han hecho saber las cosas que habrán de venir. ¿Cómo organizamos la iglesia? Si no hubiese sido por la inspiración del Espíritu Santo y que Pablo fue usado por Dios, y entonces Dios da sus misivas y cómo la iglesia debiera comportarse, y el apóstol Pablo coloca unos términos, y él mismo dice, yo como perito arquitecto, ¿qué hice? Puse un fundamento, y tenemos ese fundamento, y es el que debe dirigir nuestras vidas y guiarlas, y hoy lo desconocemos. Entonces hoy cada uno quiere hacer su propio gobierno, cada uno quiere hacer sus propios sistemas, y tenemos tantos modelos, y a veces están alejados de la Escritura, ¿verdad? Tenemos muchos modelos y alejados de la Escritura. Por tanto, la Escritura es suficiente. Y por último también aprendimos que la Escritura era efectiva. La Escritura hace efecto en nosotros y nos permite allegarnos. Bueno, entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús promete al Espíritu Santo y promete algo, que Él revelaría a los discípulos los propósitos finales. Todo lo que conllevaría a la revelación. ¿Quién lo haría? Lo haría el Espíritu Santo. ¿De qué manera lo hizo el Espíritu Santo?
en la inspiración de la Escritura. Esa fue la forma que Dios ideó y nos dejó la revelación completa, nos la dejó escrita. Y ustedes me han escuchado decir aquí más de una vez que cómo me alegro que Dios lo haya colocado por escrito, porque es que tenemos una memoria muy corta y se nos olvida con bastante frecuencia lo que el Señor nos ha dicho, y por eso el apóstol Pablo tuvo que usar el término: miren, hermanos, a mí no me es molesto repetirles las cosas. No me es molesto, dijo Pablo, y para ustedes es seguro, ¿verdad? Eso es lo que dice el texto, y qué bueno, y es lo que está haciendo el Señor. Entonces el Espíritu Santo nos llevaría y nos mostraría la revelación final, ¿de acuerdo? Y luego el verso 14 dice: y Él me glorificará, ¿de acuerdo? ¿Qué hará el Espíritu Santo? Mire, la mayor tarea del Espíritu Santo es glorificar a Jesús, pero parece que hoy lo hemos tomado como un talismán. Casi que el Espíritu Santo es como un talismán, casi que lo que hacemos o lo que hacen muchos, aún cristianos, con la sangre de Cristo. ¿Sí? Van en el carro y si va a venir accidente dice: me curo con la sangre de Cristo. Y recuerden que eso no es lo bíblico. No, la sangre de Cristo es mucho más que eso, porque si nos estrellamos porque es la voluntad del Señor y nos matamos, no corremos riesgos, vamos al cielo. ¿Cuál es el problema? Nos encontramos más rápido con el Señor. Pero eso no va a evitar otras cosas. Sin embargo, nos enseñaron ciertos términos que nosotros aplicamos hoy y que uno escucha en la boca de los creyentes, citándolo, y no es. Y también del Espíritu Santo hemos escuchado tantas cosas. Por tanto, tenemos que tener en cuenta que el principal trabajo, que ya lo dijimos, pero qué bueno recordarlo esta mañana, es glorificar a Jesús. Y luego el texto sigue diciendo algo en lo que me quiero detener un poquitín: porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Por qué tomará de lo mío? ¿Y por qué le hará saber? ¿Qué era? Mire, los discípulos claramente habían escuchado acerca de Jesús, y de Jesús mismo habían recibido una cantidad de enseñanza y de doctrina. ¿Y qué es lo que está diciendo Jesús? Ustedes no van a recibir una información diferente del Espíritu Santo. Él va a tomar de lo mío y Él les va a hacer saber de lo mío, por la unidad que hay en Dios. No iba a ser un mensaje diferente, no iba a ser una nueva revelación, no, Él les iba a dar a conocer ciertas cosas, pero también iban a estar fundadas en el plan eterno de Dios. No se salía nada de sus casillas, todo iba conduciéndose acorde a lo que el Señor había planeado, ¿de acuerdo? Pero sin embargo, en ocasiones parece que nos encontramos con muchos que están diciendo todo lo contrario. Bueno, esto no se había revelado y hoy es nuevo para mí. No, yo me encontré con esta nueva cosa que podemos hacer. Y creo que no. O la Escritura no nos da una pauta para eso. ¿De acuerdo? El Espíritu Santo iba a glorificar a Jesús, que es el principal trabajo. Al igual que ya lo vimos atrás, dice también de los discípulos. ¿Cuál iba a ser el trabajo de los discípulos? O mejor, de los apóstoles. También iba a ser glorificar a Jesús y hablar de Jesús. Y la tarea sigue siendo igual en nosotros. Ese es el verdadero evangelio, que podamos compartir de Jesús, la eficacia de la obra de Cristo en medio de nuestras vidas, y cómo Él planeó las cosas para que nosotros las hiciéramos. El Espíritu de verdad nos guiaría a toda la verdad, tomaría de lo de Jesús, nos lo haría saber, glorificaría a Jesús. ¿Bien? ¿Fácil la tarea? Creo que no, pero por lo menos lo tenemos ahí. Bien, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Y es la pregunta que me hacía Willy el domingo. Me decía, ¿cómo así? Bueno, ya habíamos visto ciertas cosas del mismo evangelio de Juan. Cuando arrancamos en el verso 18, nosotros logramos dilucidar que nadie había visto al Padre, ¿sí? Sino que el unigénito Hijo de Dios, ¿qué? Lo dio a conocer. ¿Por qué las cosas? Luego Jesús había dicho cosas como, el Hijo le ha dado a conocer, el Padre y yo somos uno, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido, el que me ha conocido a mí, ha conocido al Padre. ¿De qué está hablando Jesús ahí? Está hablando de esa unidad perfecta que existe en la Trinidad, del trabajo correspondiente y de la... Ayúdame, Edgar, siempre se me va la idea de... ¿Cómo es que trabaja? No hay la subordinación económica, gracias. Hoy el Señor me la acordó. La subordinación económica, cada uno de la Trinidad haciendo su parte efectiva.
¿De acuerdo? El plan perfecto de Dios. Y todo encajando en su perfecto lugar. Qué bueno cuando las cosas salen así, ¿no? Qué rico cuando las cosas marchan y cada cosa está en su lugar. Es muy fácil. Nos alegra mucho que cada cosa esté en su sitio, que sea correspondiente a lo que es. Hermanos, ese es nuestro amado Señor. Y por eso Él podía decir con toda libertad, lo que tiene el Padre es mío. Está hablando de sí mismo, está hablando de su deidad, está hablando de que Él es Dios, porque lo que Él ha intentado, lo que intentó el Señor a través del apóstol Juan, fue mostrarnos la evidencia de que Jesucristo es Dios y que podíamos estar tranquilos y seguros, que su sacrificio es perfecto, que sus promesas son seguras, que tenemos toda la confianza en Él para acercarnos. En Él, por Él y para Él son todas las cosas. Podemos depender con tranquilidad de todo lo que el Señor ha hecho. ¿De acuerdo? Así de que todo lo mío, todo lo de mi Padre es mío. Y tomará de lo mío y lo hará saber. ¿Qué iba a hacer el Espíritu Santo al glorificar a Jesús? Precisamente dar a conocer la obra de Jesús. Recuerde que apenas Jesús había testificado y había dado a sus discípulos una cantidad de situaciones. Y era que Él les había dicho, tengo que morir, voy a ser crucificado. Recuerdan que eso ya lo vimos y los discípulos no lo entendieron. Pero cuando nos adentramos un poquitito más adelante, porque creo que me quedan 5 minutos, yo creo que ya no nos queda mucho espacio, ¿de acuerdo? Pero al adentrarnos, cuando nos corresponda la otra parte que dice, todavía un poco y no me veréis, y otro poco y me veréis, los discípulos quedaron muy desconcertados. Porque, adelantémonos a ese texto. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Es que Jesús está presentando algo. Y es el hecho de que por un poco de tiempo lo iban a tener ahí. Y hay 3 factores en los que podemos ver en ese texto. Uno es su muerte cercana. ¿Sí? Jesús iba a morir. Y por un poco, o sea, todavía quedaban unas horas y ellos lo iban a ver. Y ya después no lo iban a ver porque iba a estar muerto. Pero después de eso, ¿qué? Lo iban a ver resucitado. Pero también hay otro factor que podemos encontrar ahí, y es que Jesús también está anunciando su segunda venida. Todavía un poco de tiempo y no me veréis, pero después me veréis. Y más adelante, cuando, no me voy a adelantar tanto, pero cuando lleguemos por allá al verso 22, encontraremos que sí, y que el gozo sería permanente. Entonces también podemos ver que se hace un anuncio acerca de la segunda venida. Pero también, todavía un poco y no me veréis, y luego me veréis porque yo voy al Padre. Pero cuando Él fuera al Padre, ¿cuál era la promesa en el mismo capítulo 16? Que iba a venir el Espíritu Santo. Y cuando Él dijo que era necesario que viniera el Espíritu Santo, ¿qué les dijo? Les conviene. A ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no el Espíritu Santo no vendría. A ustedes les conviene. Es conveniente, era conveniente, claro, y muy conveniente, porque hemos dicho que sin la muerte de Jesús no tendríamos salvación. El plan de Dios no se hubiese consumado. Así de que también podemos ver esos 3 factores: en la resurrección, en la segunda venida, pero también en el advenimiento del Espíritu Santo, que trajo consuelo, que trajo fortaleza, y que si fuéramos al libro de los Hechos veríamos cómo la obra del Espíritu Santo en los apóstoles hizo la proclamación y la verdad del Evangelio se dio a luz, no que estuviera, que no estuviera, sino que estaba oculta, que era el misterio escondido de los siglos. ¿Quién? Cristo. Pero con la venida del Espíritu Santo se abre una luz y se extiende la predicación. Entonces todos los factores están ahí. Los discípulos se lo preguntaron, entonces se dijeron unos a otros los discípulos: ¿qué es esto que dice todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre? Decían, pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Para nosotros hoy es claro. Para nosotros es claro, ¿por qué? Porque vemos la obra del Espíritu Santo, porque vemos el sacrificio y la expiación de Cristo, porque entendemos que era necesario que Cristo fuera a la cruz. Pero los discípulos no habían vivido eso. Entonces para ellos era desconcertante. Y primero les dice: voy a morir. ¿Sí? Yo soy el Mesías. Eso ya lo tenían claro. El mismo Pedro lo había sostenido y ha dicho: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías prometido, listo, ya. Luego dice: no, mi reino no es de este mundo, no voy a establecer mi reino aquí.
Ellos no entendieron eso porque ellos esperaban que se estableciera el reino aquí. ¿Y luego qué hace? Luego dice, no, mejor me voy al Padre. Bueno, va a ir a estar en el Padre. Pero después dice, no, y ahora voy a volver otra vez. ¿Al fin qué? Para ellos era muy complejo, todavía un poco, y me veréis, después de un poco ya no me veréis, pero voy a volver, porque voy al Padre. Bueno, ¿se va a estar con el Padre o se va a venir con nosotros? ¿Cuál es el trabajo? Para ellos era muy complicado, para nosotros no lo es. ¿Gracias a qué? Gracias al verso 13. Voy a terminar ahí. Gracias al verso 13. ¿Qué dice el verso 13? El verso 13 dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber lo que habrá de venir. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Eso hizo el Espíritu Santo. Nos llegó a la verdad, nos mostró lo que había de venir y ya entonces lo comprendemos. Para ellos era muy complicado. Ellos lo lograron entender, pero no esa noche. Y es más, cuando nos adelantemos un poquito más en el mismo capítulo, veremos que los discípulos están muy desconcertados y Jesús les hace una advertencia. Y les dice, esta noche ustedes me van a dejar solo. Y sin embargo ellos habían dicho, ay, ya no nos hablas por parábolas, ya entendemos las cosas. Y Jesús les dice, ustedes, cada uno va a correr por su propio lado. Necesitamos de Cristo permanentemente. Y hoy su vicario, su representante es el Espíritu Santo. ¿Y qué hará el Espíritu Santo, hermanos? Nos guiará. ¿A qué nos va a guiar? A toda la verdad. Y nos ha ido guiando, hermanos. Nosotros le agradecemos al Señor en su misericordia que Él nos ha ido conduciendo a toda la verdad. ¿Ha sido fácil? No, no ha sido fácil, hermanos. Nos hemos resistido a muchas cosas. ¿Se han resistido a ciertas cosas, hermanos? ¿Sí o no? Claro que nos hemos resistido a muchas cosas. Sin embargo, el Espíritu de verdad ha estado ahí. ¿Para qué? Para guiarnos a toda la verdad. Hay cosas que el Señor colocó por su misericordia desde el momento en que tú y yo comenzamos a acercarnos al Señor. Y Él las colocó y están ahí en su gracia y en su misericordia. Las colocó ahí y ahí han ido marchando. Ciertas situaciones en la vida de cada uno de nosotros que nunca creímos en ciertas cosas. Por lo menos particularmente nosotros, siempre que había imposición de manos y la gente caía con mi esposa, siempre resistimos eso, siempre. No teníamos un conocimiento muy claro pero nunca fue eso parte de nuestra práctica y nuestra devoción, nunca. ¿Quién nos reveló eso? Nadie, hermano, todavía seguimos siendo muy ignorantes, pero éramos mucho más ignorantes que ahora de las Escrituras, y sin embargo el Espíritu estaba ahí. De ciertas situaciones, yo sé que ustedes han resistido muchas cosas porque el Espíritu Santo ha estado ahí, pero también hemos resistido buenas cosas porque creemos tener la razón. Una vez más necesitamos acercarnos al Señor. Una vez más tenemos que reconocer lo que Él nos dijo en el capítulo 15, que es parte de nuestro contexto. Separados de mí, no podemos hacer nada. Que Él nos conduzca, porque Él es la vida, es el camino, es la verdad. Y Él, para sustentar esa verdad, colocó a su Espíritu. Y la Escritura sigue diciendo, el Espíritu Santo de verdad nos guiará a toda la verdad. Él tomará de lo mío. ¿De quién? De lo de Cristo, porque sin su sacrificio no estaríamos completos. Así de que el mensaje no es independiente. Ni el mensaje del Espíritu es independiente, ni el mensaje de Jesús es independiente, y tampoco nuestro mensaje puede ser independiente. Nuestro mensaje es totalmente dependiente de lo que ya está escrito y está revelado. No podemos tener otro mensaje diferente. Es el mensaje que tenemos que dar. Tiene que seguir siendo el mismo. Así de que vamos a recibir lo que el Señor tiene para nosotros. El Espíritu da testimonio de que de la verdad revelada en la Escritura, porque Él mismo la inspiró. El medio que Él usa para glorificar a Jesús, ¿cuál es? La palabra. La palabra. ¿Qué cosas dice el Espíritu de Jesús? Bueno, tendríamos que profundizar lo que estamos haciendo en el texto, ¿de acuerdo? Pero el tiempo se nos va. Vamos a dejarlo aquí porque tenemos la parte de la elección pastoral. Señor amado, ayúdanos una vez más. Siempre que nos acercamos a tu palabra, tenemos que reconocer nuestra insuficiencia.
Pero hoy tenemos un aliciente glorioso, Señor, al ir cada vez marchando en ella, Señor. Y es que tu Espíritu Santo nos guiaría a ella. Y el Espíritu Santo ha hecho en el corazón de los hombres y de las mujeres esa soberana obra que convence de que esta es la palabra de Dios. Gracias, Espíritu Santo, por tu tarea en nosotros. Porque tú has convencido de pecado, de justicia y de juicio nuestras vidas. Hoy entendemos que la verdad revelada de la Escritura que está ahí nos está llevando a toda la verdad, a la gracia tuya, Señor, que nos conduce a Cristo, que no hay un camino diferente, que no hay una verdad distinta,